Iván Aureoles, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. De verdad, contento de estar hoy en Nuevo León, en Monterrey, y dialogando acá con actores muy importantes y desde luego pues platicar contigo y tu audiencia, ¿no? Gracias, exgobernador de Michoacán. Y no me voy mucho a la escala de tu carrera política, pero básicamente toda la escalera política, desde la alcaldía de Zitácuaro hasta gobernador de Michoacán, presidente del partido en la Cámara, senador. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todos estos años en México y en el país, y cómo ha evolucionado Silva? Pues mira, Mario, yo tengo en mi haber pues experiencias desde mi militancia en organizaciones que todavía no tenían registro como tal, como partidos políticos. Yo me sumé al llamado del ingeniero Cárdenas en el 87, 86, 87. Luego el proceso de 88, siendo yo aún estudiante de agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo. Después vendría la fundación del partido en el 89, yo soy militante y fundador del PRD. Y pues todos esos años, 34 años ya en el partido, y todos los encargos que he tenido pues los he ganado con las siglas del PRD, y todos los he ganado en las urnas, con excepción de un periodo que fui funcionario designado, fui secretario de Agricultura de mi estado, de Michoacán. Todo lo demás son cargos que he ganado en las urnas, desde la presidencia municipal de Zitácuaro hasta la presidencia de la Cámara del Congreso Federal, y después la gobernatura de Michoacán, que gané en el 15, terminé en el 2021. Y desde entonces, con un breve receso, pues he transitado por el país buscando primero reactivar y recuperar lo que hay de perredismo, porque yo creo que hay que rescatar mucho de lo que le ha podido aportar el PRD al país como una fuerza política que nace justamente dando la lucha por la democracia. La tarea de democratizar al país costó mucho esfuerzo, trabajo, tiempo, y también costó vidas, pero finalmente logramos dar ese paso, la gran reforma para la creación del IFE en aquel momento, las reglas las del juego, y tener por fin en México un árbitro autónomo del gobierno e independiente de los partidos, como lo fue el IFE, ahora INE, para organizar las elecciones y evitar con ello que las organizara el gobierno y el gobierno definiera quién ganaba. Tú recordarás que todo lo organizaba la Secretaría de Gobernación. Y las secretarías de gobierno a nivel estatal. Y la Secretaría de Gobierno en los estados. Entonces, ese esquema se acabó, dimos el tránsito hacia un país democrático que lamentablemente en estos últimos años se ha puesto en crisis por una visión distinta de quien hoy gobierna, de que no le gustan los contrapesos, no le gusta, quiere decidir él, y entonces volvió la necesidad de dar la batalla por la defensa de la democracia, y no solamente de nosotros, sino lo que irrumpió en la vida pública, que fue la ciudadanía espontáneamente. Se llenó el Paseo de la Reforma, el momento de la Revolución, aquel 13 de noviembre del año pasado, unas 30 ciudades en el interior del país, y luego lo del 26 de febrero, que fue realmente sorprendente la capacidad de movilización de la gente en más de 120 ciudades del país. Entonces, todo esto que me ha tocado vivir me lleva ahora, sabrás, llevo casi un año recorriendo el país en mi cruzada por amor a México, buscando esto que te digo, de reactivar al perredismo nacional y sobre todo convocando a la creación de un gran frente opositor, una coalición opositora fuerte que nos permita ser competitivos en el 24, y que esta coalición de partidos de oposición no sea solo en el mundo partidario, sino que sea de la mano de la sociedad civil. Y creo que lo estamos logrando en el frente, quien hoy me convoca y organiza esta etapa del proceso. Son
su mayoría ciudadanos, que representan a más de 250 organizaciones de la sociedad civil. Oye, Silvano, y qué bueno que lo mencionas y qué bueno que están pensando dices, de la mano de la sociedad civil, porque por muchos años los partidos tradicionales se ni encerraron. los tomaban en cuenta más que una vez cada 6 o una vez cada 3 para pedirnos el voto a los mexicanos. La partidocracia. Se encerraron los partidos en su mundo, las dirigencias, las burocracias partidarias, y vaya que yo soy militante fundador de un partido. No niego la cruz a mi parroquia, pero yo creo que si no leemos el tiempo en el que estamos viviendo, una sociedad desencantada con los partidos políticos, o por lo menos con la forma de hacer la política partidaria y de representar a los intereses de la gente, porque finalmente un partido político, ¿qué es? Pues es un ente de interés público que se mantiene de los recursos públicos, porque los partidos políticos tienen financiamiento que viene de los impuestos de la gente. Entonces, tienes que ser congruente y abrir las puertas para que las y los ciudadanos puedan ser partícipes de las decisiones. Yo les dije a mis compañeros dirigentes, si no abrimos a que la gente vea que es real, que no es simulación, que no es de dientes para afuera y que no es simular solo para taparle el ojo al macho, no nos va a ir bien. Si no leemos que las expresiones ciudadanas abrumadoramente del 13 y el 26 nos mandan un mensaje de rechazo al gobierno, al régimen y sus políticas públicas, pero también un mensaje para los partidos de oposición, es decir, o abren o se van a quedar solos. ¿Y qué te dicen? Por ejemplo, lo oigo de Silvano Aureoles y te escucho y me hace sentido desde el núcleo del perredismo, pero luego escucho un Alejandro Alito Moreno ahorita con sus discursos una y otra elección, y es exactamente el mismo discurso con no muy buenos resultados. Exacto. A ver, es que si no se ubican nuestros dirigentes partidarios, en este caso de la oposición, a la altura de las circunstancias, y es muy fácil leer, en mi recorrido, Mario, me he encontrado con cientos de organismos empresariales, religiosos, gremios sindicales, de comerciantes, de organizaciones campesinas, y todos te dicen lo mismo. Oigan, ustedes se están quedando rezagados como partidos políticos porque se encierran en sus mundos y dejan de lado la gente. Y tenemos que dejar el discurso viejo, arcaico, de cuadrado, de esa clase política que pues ya pasó de moda, estamos en otro momento que la gente quiere, porque digo que, como una frase de un amigo mío, un exgobernador, que dice que todo va bien hasta que las candidaturas nos dividan, es decir, le echamos este discurso a la gente de que los queremos mucho y demás, viene el proceso electoral, les volvemos a pedir que nos ayuden, que voten por nosotros, que nos acompañen, se termina eso y se acabó la historia. 3 años después, ahí vamos, o 6 años después, la gente dice, bueno, ya estuvo bien, porque no solamente los partidos se mantienen del dinero público, de los impuestos de la gente, sino que aparte le pides que votes por ti. O sea, es momento de abrir la puerta y que nos acompañen. Yo digo sí, y yo no tengo fobia hacia los partidos políticos, porque se ha alimentado una narrativa. Eso que te dicen, ya no más políticos, ahora queremos ciudadanos. Yo digo, también eso ya es un extremo, porque vamos a necesitar los partidos políticos. Lo que sí hay que pedir es que estos se actualicen y estén a la altura de las circunstancias. Y a mí me parece que en este hecho inédito, Mario, ahora con el acuerdo de los 3 partidos políticos de la coalición Va por México, ahora el Frente Amplio por México, de la mano de estas 250 organizaciones de la sociedad civil, que seguramente no representan a todo el universo de la sociedad mexicana, pero es una buena muestra representativa del sentir de la gente. Y en ese proceso yo proponía que fuera elección abierta, primaria, en urnas, organizada por el INE, donde pudiéramos participar todos los interesados y que hubiera piso parejo, y que quien resultara, la o el candidato, pues llegue con legitimidad, con autoridad moral, política, con el respaldo de los ciudadanos. Yo eso lo decía desde hace 6 años
en varias ocasiones se lo dije a Ricardo Anaya. A ver, tú ya tienes amarrada la candidatura porque tenía las facultades él, porque le dejaron al PRD de la Ciudad de México, en la persona de Alejandra Barrales, y a Dante pues se acomodó también por ahí en la lista al Senado. Pero le dije, pero ahora hay que legitimar tu candidatura, porque si solamente es una imposición de arriba para abajo, lo vamos a ver en las urnas. Y dicho y hecho, la votación de Anaya no solamente fue un fracaso, sino fue de las más bajas del PAN, deja toda la coalición, del PAN, porque pues se amarró arriba y no permeó nunca, que fue también lo que le permitió, las condiciones que le permitieron a Morena y su candidato, pues ganar con ese margen tan amplio, porque, ejemplo muy ilustrativo, la mayor parte de la militancia del PRD, de sus votantes, se fue para allá. Lo mismo le ocurrió al PRI. Y como miembro fundador del PRD, y yo hablaría de una, tiene razón, una crisis de los partidos políticos hoy en día en México, pero no es culpa de nosotros los ciudadanos que hay una crisis de credibilidad en los partidos políticos. La gente ya rechaza los partidos políticos. Tú eres miembro fundador del PRD. Si bien es cierto que el PRD ha subsistido como partido político todos estos años, ¿qué le ha faltado a tu partido para ser una fuerza política mucho más presente en todo el territorio nacional? Yo creo que varios factores, Mario, pero una cosa que nos ha, digamos, limitado nuestro desarrollo, fortalecimiento y crecimiento han sido las pugnas internas, el grupismo. Bueno, hasta ya despectivamente le dicen las tribus, que autobloquean el crecimiento y cuidan territorios. Bueno, llegaron momentos en que era más cruenta la lucha adentro que afuera. Entonces ahorita en la reunión con mis compañeros integrantes de la dirigencia estatal aquí en Nuevo León, que por cierto perdimos el registro aquí, les decía, es que así no. Es como cuando tú ves unos vecinos que se la pasan peleando y agarrándose a sillazos. ¿A poco te dan ganas de ir a visitarlos? Una de esas te toca un garrotazo. O sea, entonces... En mi rancho le dicen, estás viendo que la perra es brava y todo. ¿No? Sí, si nos ven así, agarrados de la greña, claro, y descalificándonos, sí, pues nadie no se va a querer juntar con nosotros. Tenemos que dar una muestra de madurez, de respeto, de institucionalidad, de respetar las reglas y pensar más en México y en los problemas de la gente que en los pleitos internos. México es un país dividido, está dividido México. Muy polarizado, más que nunca. A ver, México es un país diverso, Mario, y esa es nuestra riqueza. La diversidad siempre bien encausada se va a convertir en potencia, en tu nicho de oportunidad. Pero fortaleza, ¿no? Fortaleza, porque es diverso. Pero acuérdate que están los organismos naturales. Cuando no hay mucha diversidad empieza la degeneración genética. Y en el tema del México plural, diverso, hay que respetarlo y generar las condiciones para la convivencia. Y eso te lo va a dar la democracia, que es la única herramienta y desarrollada y analizada por el pensamiento crítico, de que es hasta ahora pues la mejor herramienta para la convivencia civilizada y dirimir nuestras diferencias. Pero hoy estamos muy polarizados, muy divididos. A mí me cuesta trabajo entender que un líder de un país, un jefe de Estado, se la pase haciendo linchamientos públicos, promoviendo descalificaciones, polarizando todo el tiempo, porque generas inestabilidad. Y tú tienes que, como líder, pues gobernar para todos, no descalificar una parte y quedarte con una cacho del país, porque no vas a poder salir adelante. Es como cuando yo les digo que para mí la participación de las mujeres es fundamental. Una por convicción, porque yo crecí con 3 mujeres, mi madre, y mi abuela y mi tía, las 2 discapacitadas, una que no tenía movilidad y la otra ciega. Y entonces aprendes a reconocer y a valorar en toda su dimensión
la importancia del papel de la mujer. Pero la otra es un asunto hasta pragmático. Las mujeres son el 53% de la población. Bueno, guardadas las proporciones, yo digo, a ver, ¿para qué quieres un país dividido, confrontado en estas categorías que el presidente ha decidido ponerle a cada quien? Pues no le ayuda. Entonces, ¿eso en qué, a dónde acaba? Por ejemplo, hoy, y por cierto expreso mi solidaridad a Ciro Gómez Leiva, otra vez hoy se le fue con todo el presidente, dedicándole una buena parte de su programa a descalificar a un comunicador. A ver, ese es otro afloramiento de el... A un excomunicador, a un expresidente de México, a un aspirante también presidencial. A todos aquellos que no se subordinan a sus designios, los descalifica. Y eso genera polarización, pero riesgos. A ver, tanto golpea él a Ciro, por ejemplo, que ya tuvo un atentado. Y luego dice que ese fue autoatentado. ¿Por qué? Él tiene muchos seguidores locos, igual que él, pues, para acabar pronto. Eso, pues, los alimenta, los incita para que cometan estas tropelías. ¿Qué necesidad? Está recorriendo el país porque quiere ser el próximo presidente de México. Sí, señor. ¿Por qué, Silvano? Son muchas razones, pero una que me da más ganas, que me provoca más ganas, es la necesidad de darle rumbo al país. Es urgente parar el desastre, el baño de sangre en el que estamos metidos. Mario, a 4 años y medio del actual gobierno van 220,000 mexicanas y mexicanos o asesinados violentamente por las bandas del crimen organizado o desaparecido, que para el caso es lo mismo. Ver a cientos de madres angustiadas, con el llanto en los ojos, peregrinando por las carreteras buscando a sus hijos, ver cómo la descomposición avanza a pasos agigantados, que no hay nadie quien detenga, que tengamos el 80% del territorio en manos de los grupos de la delincuencia y que no se toque a nadie ni con el pétalo de una rosa, porque aquella determinación de abrazos y no balazos, y que hay que cuidarlos porque también son seres humanos. Todo esto que ha pasado, que literal se ha salido de control, el problema de la inseguridad, de la violencia. Viste seguramente las imágenes reveladoras de esto que te digo recientemente en Guerrero, en donde hay evidencia, y los hechos así lo muestran, de una complicidad de las autoridades, tanto municipales como estatales, con los grupos criminales. Pero eso se ¿Tú cómo le hiciste como gobernador para este tema del... Enfrentando, Mario... Michoacán es un estado... Complejo y más en esta materia. Ha sido un estado complejo. Está documentado por lo menos desde 1930, que Michoacán ha sido un escenario complejo por varios factores de carácter natural, ubicación geográfica, el puerto y cosas de esta naturaleza. ¿Qué hizo Silvano como gobernador? Entonces, en mi llegada al gobierno, encontré igual un estado en llamas. Recordarás que incluso en algún momento en el foro económico de Davos, algunos empresarios del mundo le preguntaban al presidente Peña qué estaba pasando con una entidad del país que se estaba saliendo de la gobernabilidad. Y bueno, vendría después la designación de un comisionado y todo esto, porque era literal una guerra civil. Cuando llego yo al gobierno de Michoacán, Mario, me encontré con aquello muy descompuesto, 35 municipios o más en guerra, con barricadas y gente armada, 5 grupos que se atribuían la tarea de brindarle seguridad a los ciudadanos, pero gente que andaba en vehículos sin placas, vehículos robados, y con una credencial que les había dado el comisionado y armados, la Fuerza Ciudadana, la Fuerza Indígena, la Fuerza Rural, las autodefensas y la estatal preventiva. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue ordenar eso. Yo protesté el 15 de octubre del 2015, para el 11 de febrero del 2016 decreté la desaparición de todos estos grupos. Se vendría un reto mayúsculo que yo pensé
que no iba a lograr eso, pero se logró. Desarmé a más de 4,000 civiles armados que andaban haciendo de todo, porque al final del día eran también miembros de células criminales, porque no eran, digamos, personas con vocación para hacer tareas de seguridad pública. El primer grupo que cité a la Academia de Policía, les dije, si ustedes quieren hacer tareas de seguridad pública, tienen que ajustarse a las reglas. Y si pasan, se quedan. Entonces les dimos un curso de 15 días, 2 semanas. Al primer grupo le aplicamos el examen, pasaron 7 de 400 que habíamos concentrado. Y entonces era obvio que no era eso lo que les interesaba. Logré la creación de una sola corporación policíaca. Yo recibí 400 policías, Mario. Cuando salí dejé 8,200 policías egresados de la academia, certificados, con equipo, con patrullas. El incremento salarial fue entre el 60 y el 120% para que ningún policía, el de más bajo nivel, un policía raso, no ganara menos de 15,000 pesos al mes, sus uniformes, todo. Todos egresados de la academia. Fortalecí también la Fiscalía Antisecuestro, teníamos hasta 28 secuestros al mes. Llegó a ser una cifra de locura. Logramos abatir. Más la cifra negra, ¿no? Más la cifra, los que no denuncian. Claro. Pero logramos ahí, Mario, tener la mejor fiscalía del país, con un 95% de abatimiento. Apenas estuve en Pachuca, Hidalgo, el sábado, se me acercó ahí un ciudadano en un evento que tuve y me dijo, nomás quise venir a agradecerle personalmente porque a mí me secuestraron y fue la Fiscalía de Michoacán la que me rescató. Es decir, porque me metí al tema, me interesaba darle un nuevo rostro al Estado. Quitamos las más de casi 500 barricadas que había en todo el estado. Los sitios más difíciles, como Buenavista Tomatlán, donde lamentablemente acaban de asesinar a Hipólito Mora, uno de los líderes emblemáticos de las autodefensas. Yo me fui personalmente a meter a La Ruana, a Úspero, a los lugares, Pinzándaro, los lugares más señalados como cunas de las células delincuenciales. Ahí me metí con las comunidades modelo y logramos cambiar el rostro. Eso te hablo de seguridad pública, pero en educación va a ser difícil que alguien me supere. Construí más de 4,000 escuelas nuevas, equipamiento, internet, para mejor acceso de las niñas y los niños a la escuela. En salud, dejé los mejores servicios de salud, quizá a la par de la Ciudad de México o Guanajuato, que eran los más robustos. Yo los recibí deshechos, en la ruina, y construí 450 centros de salud nuevos. Ciudad Salud en Morelia, la telemedicina, el Centro de Inteligencia en Salud, que lamentablemente estos gobiernos de Morena son muy incompetentes y todo lo dejan caer, todo se pierde. Y un tema más en materia de seguridad fue la gran inversión en equipamiento y tecnología. Construimos el C5 más grande que hay en México, está en Morelia, y 10 espejos en todas las regiones del estado, más 14 cuarteles regionales con dormitorios, área médica, comedores y área de adiestramiento. ¿Todo eso en 6 años? En 3 años. Ah, en 3 años. En 3 años y un poco, porque a la llegada de este gobierno, pues valió chetos. Ya no hubo coordinación, hostigamiento, aislamiento. Ahora que han estado apareciendo a la luz pública los mensajes de Guacamaya, pues muchos han llegado a mis manos de las instrucciones a los mandos militares y marinos y en general las dependencias del gobierno federal en materia de seguridad, que no me recibieran ni las llamadas para acabar pronto. Era una consigna, aislarme y me dejaron solo al final del día. Pensaban que con eso me iban a reventar, pero resistí y no sucedió. Pero hay digo, sobre todo, tú lo puedes constatar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues son cifras oficiales. Pero, pues... Si eso lo llevamos al contexto nacional, Silvano,
sigue siendo desafortunadamente el reclamo número uno, parece cantaleta pero no lo es, el reclamo número uno en el país sigue siendo seguridad. Aquí en el estado de Nuevo León, un día sí y otro también pareciera que estamos como virtualmente amurallados, es lo que nos dicen las autoridades, ¿no? Del querer ingresar al estado de Nuevo León para alterar su paz, su ritmo de trabajo y demás. Hay ejecuciones. Sí, estaba viendo que 4 cuerpos o 6 tirados en la carretera ayer en la noche. ¿Qué sucede ahí, Mario? El crimen controla el 80% del territorio nacional y estas escaramuzas permanentes, pues es por el control de las rutas, el control de los territorios, porque pues es el cruce de mercancías robadas, de drogas sintéticas, tráfico de personas, etc., etc. Entonces, y mientras tengamos a las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública o haciéndose cargo de la seguridad pública, no vamos a salir del atascadero. O sea, ¿fuerzas militares en el país? No. No, en seguridad pública no, porque los soldados y marinos no quieren ser policías y eso es lo que no ha entendido el presidente y no entendieron bien los anteriores. Calderón empezó con esta idea de meter las Fuerzas Armadas a hacer tareas de seguridad pública, pero yo tengo mi hipótesis, que no tanto era para combatir los grupos criminales, sino para mandarle un mensaje a López Obrador que tenía tomada Avenida La Reforma y todas las escaramuzas que traía por todos lados persiguiendo a Calderón. Entonces llega el 5 de diciembre del 2006, flanqueado por los secretarios de Defensa y de Marina, para mandarle el mensaje al otro. Y ahí los dejó. Pero ¿cómo acabó? Con 134,000 homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Llega Peña y no mueve nada, le sigue con lo mismo. Osorio Chong, que andaba en su ruta de ser el sucesor de Peña, empezó a concentrar todo, entre ello la policía y las áreas de inteligencia, y cerraron con 156,000 homicidios dolosos. Dijo el actual presidente que él en 6 meses iba a pacificar el país. Menos mal que no fueron 15 como el otro presidente. Y que él no, 15 minutos. Que él no iba a cometer el error de Calderón de haberle picado al avispero y luego no saber cómo resolverlo. Pero ya no entiendo, ya van 4 años y medio, 5 años se van a cumplir y lleva ya en su lista 220,000 asesinatos y desaparecidos. Muy Pero fácil. sí le picó Calderón al avispero y al día de hoy seguimos pagando las consecuencias. Seguimos pagando las consecuencias. Porque no tuvo Calderón la estrategia para poder enfrentar. Porque agarraron otra ruta, Mario. Por ejemplo, una buena decisión en el 2000, antes del 2000, del entonces presidente Zedillo, iniciar la construcción de una policía nacional, que luego pues se acabó ese periodo de gobierno y la fueron abandonando y abandonando. Calderón se ocupó menos de ella y todo concentrado en las Fuerzas Armadas. Llegó Peña y las Fuerzas Armadas y la policía la dejaron abandonada, pues empezó a corromper y además este problema de que dejan al garete a las fuerzas responsables de la seguridad. La Policía Federal tenía que andar durmiendo en hoteles rentados que luego nunca pagaron o incluso pidiendo carne fiada en las carnicerías para poder hacerse de comer. O sea, así no, caramba, sin gasolina. Y así traen a los de la Guardia Nacional otra vez, comiendo gancitos y coca y por ahí agenciándose y durmiendo en el piso. A ver, así no. México necesita un cuerpo de policía civil, con mando civil, con elementos de policías civiles preparados, adiestrados, con buenos salarios y prestaciones, tecnología, protocolos de actuación. Si no, no lo vamos a resolver, Mario. Si seguimos así, no pasa nada. Y regresar a las Fuerzas Armadas a donde la naturaleza y su origen debe ser. Ellos presumen. Las fronteras. Ellos son nuestros defensores de la soberanía y tienen otra misión. Otra cosa que hacen muy bien las Fuerzas Armadas es ayudarnos en casos de emergencia, pero no los traigas persiguiendo malosos, porque no es eso lo que quiere un soldado, un militar. No están entrenados para, y no están entrenados para eso. Las fuerzas castrenses son entrenados para la guerra y para otras tareas, claro, no para andar haciendo labores de investigación o de seguimiento, temas. Ahora que hubo unos colgados ahí en los puentes estos de Paseo Toyocan en Toluca, llegaron a los 8 días la Guardia Nacional y el Ejército a ver qué cosa había pasado ahí. No podemos seguirles dejando. Si vaya que yo tengo un profundo
reconocimiento y admiración a nuestras Fuerzas Armadas, pero hay que cuidar. Pero lo interesante sería saber si ha mejorado la situación de seguridad en el país en todo este tiempo que llevan las Fuerzas Armadas. 18 años. La estrategia, ¿no?, de aquí el país. Silvano, voy a irme aquí al contexto del estado de Nuevo León y en tu recorrido que has estado haciendo aquí en el estado, en el noreste del país. Este Frente Amplio por México, del cual tú formas parte y a través del cual tú quieres llegar a la presidencia de México, has declarado que, o bueno, te han preguntado tus compañeros reporteros sobre Movimiento Ciudadano, y te lo pregunto porque aquí gobierna, o bueno, Samuel García, el gobernador, y la capital del estado son de Movimiento Ciudadano. ¿Qué ves tú con Movimiento Ciudadano y la no definición del 2024? Es muy importante que los dirigentes de MC tomen una decisión. Digo, al final del día es un tema de ellos, pero por las circunstancias del país y por la coyuntura, sería mezquino quedarse al margen o, como algunos lo leen, hacerle el caldo gordo al presidente y a Morena, porque los puntos que tenga MC, seguramente que los va a necesitar el frente para ser más competitivo. Y lo saben bien, por eso la postura de Alfaro, el gobernador de Jalisco, diciéndole antes, no nos quedemos aislados, no nos aislemos porque el país nos necesita, es el momento de definiciones. A Dante lo han estado señalando mucho como de estar jugando papel de esquirol, de repente muy duro con el presidente, con las cartas, pero luego ya con una actitud diferente. Entonces, a la hora de actuar. A la hora de actuar no es congruente con lo que dice. ¿Y por qué la actitud de Alfaro pidiendo definiciones? Porque las encuestas más recientes dicen que si MC va solo en Jalisco, no gana. Es decir, es obvio, pues si Alfaro está oliendo el ambiente político y lo que se acerca. Por eso es importante una definición. Yo sé que traen ahí sus ascos con el tema del PRI, pero cuando hacen referencia al PRI, pues yo creo que habría que separar las diferencias con la dirigencia o con Alito de la militancia y los simpatizantes del PRI, porque pues al final del día es una sociedad y el PRI trae acciones, tiene el 17% de votación, y tiene estructura, tiene militantes, mujeres y hombres valiosos. Y yo digo, si vas a hacer una sociedad, no pueden menospreciar a un socio que tiene 17% de la votación. Es decir, es un asunto de elemental estrategia electoral. Y lo otro ya son pretextos, porque yo creo que Dante tiene trazada una ruta donde él cree que va a ser la tercera vía. Para diferenciarse y crearse algo distinto, un poco contradictorio, porque la mayoría de los dirigentes y sus cuadros vienen del PRI o del PAN, empezando por Alfaro, que viene del PRI, luego al PAN, luego al PRD y luego al MC. Dante mismo, pues ha sido un militante priista. Que por cierto, Jalisco está también muy complicado. Muy complicado. En temas de seguridad también, ¿no? Ve el atentado con bombas a los elementos de seguridad y está muy difícil. Y la misma percepción de inseguridad que del INEGI reporta en el área metropolitana de Guadalajara es terrible. Silvano, gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Dominio Medios, en Gamavisión. ¿Te alcanza para otra vuelta aquí en el país? ¿O? Sí, voy a regresar. ¿Aquí en Nuevo León? Voy a regresar a Nuevo León. Ahorita, apresuradamente en esta gira, después de que me registré, yo me registré el 6 de julio, pues ya llevo como 7, 8 estados, porque me estoy moviendo, convocando a la gente, a mis compañeros, a que nos pongamos en marcha, que México nos necesita y que es necesario ofrecer una alternativa seria, responsable. Y de este lado estamos los que sabemos, los que tenemos experiencia, los que tenemos el récord en ganar elecciones. Los demás compañeros merecen todo mi respeto y admiración, pero algunos no han ganado ni una elección en las urnas. Entonces, por eso es importante esta diversidad de perfiles y capacidades, pero aquí está una buena parte del talento. Y con Beatriz ya tuvimos la oportunidad también de platicar aquí en el programa, en esta etapa temprana de las elecciones para presidente de México en el 2024. Silvano, gracias. Fíjate, Mario, que yo voy a ser presidente de la República. Esto lo dejo aquí
contigo como un testigo de calidad. Si me dices, ¿y ya va a ser el año que entra? No sé, porque en política lo único seguro es lo que ya pasó. Por eso nunca hay que decir de esa agua no beberé, pero voy a ser presidente de la República. Esta es una determinación y un decreto. Silvano Aureoles, muchas gracias. Gracias, Mario, encantado. Gracias por estar aquí.